Hermanos y hermanas, prepárense, porque este mensaje no es para los que están cómodos en sus religiones, sino para los que anhelan una relación real e íntima con Dios. No es para los que ya lo saben todo, sino para los que están dispuestos a vaciarse de sí mismos para ser llenos del Espíritu Santo. Hoy vamos a derribar máscaras, tradiciones huecas y toda maldición generacional, para no seguirlas arrastrando y dárselas de herencia a nuestros hijos y nietos. Jesús fue radicalmente claro cuando se enfrentó a la hipocresía religiosa. En Mateo 23:27, lanzó una de las declaraciones más contundentes. «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». No eran palabras suaves, no eran diplomáticas, eran palabras afiladas, diseñadas para arrancar la venda de una falsa espiritualidad. ¿Sabes por qué Jesús fue tan duro con los fariseos? Porque eran expertos en fingir. Se sabían los textos, hacían oraciones largas, ayunaban públicamente, daban limosnas para ser vistos, pero su corazón estaba lejos de Dios. Marcos 7:6 lo confirma cuando Jesús cita a Isaías diciendo: «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí». Dios no puede ser engañado. Él no mira lo que el hombre mira. El hombre mira la apariencia, pero Dios mira el corazón. Y eso es lo que nos confronta hoy. ¿Estamos viviendo una fe real o una fe decorada? ¿Estamos buscando ser transformados o simplemente ser aceptados? ¿Estamos adorando con sinceridad o solo seguimos un guión aprendido? Porque no se trata de lo que haces frente a otros. Se trata de lo que eres cuando nadie te ve. Es allí donde se mide la autenticidad. Uno de los mayores engaños del enemigo es hacernos pensar que Dios espera que seamos perfectos por fuera, que no mostremos debilidades, que mantengamos una imagen impecable. Pero Dios nunca pidió perfección, pidió verdad. Salmo 51:6 lo declara con fuerza. «He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría». Dios busca sinceridad, un corazón que no se esconde, un alma que se presenta tal como es. El joven rico es otro ejemplo claro. En Marcos 10:17-22, se acercó a Jesús con una pregunta aparentemente sincera. «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?». Jesús le respondió mencionando los mandamientos, y el joven dijo que los había guardado desde su juventud. Pero Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: «Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme». La respuesta del joven fue reveladora. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Por fuera parecía comprometido, parecía espiritual, pero su corazón estaba atado a sus bienes. No estaba dispuesto a soltar lo que lo gobernaba. Y allí está la gran verdad. No basta con querer seguir a Jesús. Hay que estar dispuesto a soltar lo que ocupa el lugar de Jesús en el corazón. Y es que Dios no compite con ídolos. No comparte el trono de tu alma. O es Señor absoluto, o no lo es en absoluto. Por eso, Él no se impresiona con tus palabras, ni con tus publicaciones religiosas en redes sociales, ni con tu asistencia a una iglesia. Él quiere tu corazón, quiere tus secretos, quiere tu dolor, quiere tu verdad. David, en cambio, representa lo opuesto a los fariseos. Él no fue perfecto, falló muchas veces, pero siempre fue honesto, siempre se arrepintió de verdad. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, cuando Samuel fue a ungir al próximo rey, Dios le dijo: «No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón». Y fue David el elegido. No era el más alto, ni el más fuerte, pero su interior le agradaba a Dios, porque David sabía vivir con el corazón abierto. En Salmo 139, 23-24, escribió: «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad,
y guíame en el camino eterno. Esa es la actitud que agrada al cielo, no la del perfecto, sino la del sincero. Hoy el Espíritu Santo está llamando a tu puerta, no para que seas más religioso, sino más real. No para que aparentes, sino para que te rindas, porque tu Padre no busca actores, busca hijos. No necesita tu máscara, necesita tu verdad. No quiere que parezcas perfecto, quiere que seas suyo. Uno de los mayores problemas del cristianismo moderno no es la falta de conocimiento bíblico, ni siquiera la escasez de recursos espirituales. El verdadero problema es la falta de autenticidad. Hemos aprendido a vivir con máscaras. La máscara del creyente fuerte, del líder intachable, del adorador sin fallas. Pero mientras las máscaras nos protegen del juicio humano, también nos aíslan del poder transformador de Dios. Jesús no vino a fundar una religión de apariencias. Él vino a rasgar el velo, a romper la distancia entre Dios y el hombre, a destruir el sistema hipócrita de los que amaban los primeros asientos, pero no tenían compasión. Por eso, cuando Jesús predicaba, no hablaba solo a los pecadores evidentes. Su mensaje más fuerte fue para los religiosos falsos, los que fingían estar cerca de Dios, pero sus corazones estaban endurecidos. En Lucas 18, 9-14, Jesús cuenta la parábola del fariseo y el publicano. Ambos subieron al templo a orar. El fariseo de pie oraba consigo mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos. Pero el publicano, de lejos, no se atrevía ni a alzar los ojos, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Jesús fue claro. Este último descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Por qué? Porque Dios responde al quebrantamiento, no al teatro. Responde a la humildad, no al espectáculo. Él está más cerca del que se arrepiente que del que presume, porque su gracia no se derrama sobre el orgullo, sino sobre la verdad desnuda de quien reconoce su necesidad. Y es que cuando finges estar bien, impides que Dios actúe. Él no fuerza su entrada, Él no invade, Él llama. Apocalipsis 3:20 lo dice así: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Pero esa puerta solo se abre desde adentro, y solo se abre cuando somos sinceros. Muchos caminan cargando pesos que no confiesan, luchas que ocultan, heridas que maquillan, porque temen ser juzgados, porque creen que mostrar debilidad los hará menos espirituales. Pero Dios no te ama por tu imagen, te ama por quien eres realmente. Y Él no puede sanar lo que no le entregas, no puede libertar lo que escondes, no puede bendecir lo que no reconoces. Mira lo que dice Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La sanidad viene con la confesión, con la verdad, con la apertura, con la decisión de dejar de aparentar y empezar a vivir en luz. Efesios 5:13 afirma, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y Jesús es esa luz. Juan 8:12 nos dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero para seguirle, tienes que soltar tu sombra, tienes que rendir tu personaje, tienes que decidir vivir expuesto, pero libre. Dios no espera que llegues perfecto, espera que llegues honesto. Él no busca gente sin errores, busca gente que no tema mostrar sus cicatrices, porque Él no te usará por lo que aparentas, te usará por lo que rindes. Y si tú le entregas tu corazón, tal como está, con sus grietas, con su historia, con su confusión, Él lo tomará, lo sanará y lo llenará de propósito. La religión dice, actúa bien, compórtate bien, luce bien. El Evangelio dice, ven tal como estás y serás transformado. Romanos 12:2 nos recuerda que la transformación no es externa, no empieza con un comportamiento nuevo, comienza con la renovación del entendimiento, con una mente que se rinde, con un corazón que se abre, con una vida que deja de fingir y empieza a vivir en verdad. Y si hoy te atreves a hacer eso, si decides quitarte la máscara,
y mostrarle a Dios tu verdadero rostro. Prepárate, porque su gracia correrá hacia ti, su espíritu te abrazará, y lo que una vez fingiste, ahora será auténtico. Lo que una vez escondiste, ahora será testimonio. Porque basta de fingir. Dios no está buscando una versión editada de ti. Él quiere tu corazón y lo quiere completo. Cuando miramos las Escrituras, descubrimos que Dios nunca llamó a los más preparados, ni a los más pulcros en su imagen externa. Él escogió a personas sinceras que se presentaron con sus defectos, sus miedos, sus inseguridades, pero con un corazón dispuesto. Porque para Dios el punto de partida no es lo que aparentas, sino lo que reconoces. Uno de los casos más impactantes es el de Pedro, un hombre impulsivo, fuerte de carácter, pero también frágil en su humanidad. En Lucas 22, 31 a 34, Jesús le advierte que Satanás lo ha pedido para zarandearlo, pero él ha orado para que su fe no falte. Pedro, con su típico arrojo, le dice: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pero Jesús le responde: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y así sucedió. Pedro negó al Maestro, no 1 ni 2, sino 3 veces. Pero lo más hermoso está en lo que vino después. En Juan 21, Jesús resucitado lo encuentra y no lo reprende públicamente. No lo expone, no lo humilla, lo restaura con una sola pregunta repetida 3 veces. ¿Me amas? Pedro ya no era el mismo. Había llorado amargamente, había sido quebrado, pero ahora, desde esa sinceridad, estaba listo para recibir su verdadero llamado. Apacienta mis ovejas. ¿Lo ves? Pedro fue transformado, no por su imagen, sino por su verdad, no por su habilidad para aparentar, sino por su valentía para llorar, arrepentirse y volver. Esa es la clase de corazones que Dios usa, corazones quebrantados que no esconden sus cicatrices. En Proverbios 4:23, la palabra nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No dice que guardes tu imagen, ni tus títulos, ni tu reputación. Dice que guardes el corazón, porque allí es donde se define tu realidad espiritual. Y aquí está la raíz de todo. Dios no necesita que seas perfecto, necesita que seas real. Que no ocultes tu pecado como Adán y Eva en Génesis 3, que hicieron hojas para cubrirse y se escondieron. Él quiere que salgas del escondite, que le digas: aquí estoy, Señor, con todo lo que soy, con lo que está bien y con lo que está roto. Porque mientras te escondas, vivirás en condenación. Pero cuando te expongas a la luz de Cristo, experimentarás la libertad. 2 Corintios 3:17 lo confirma. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y esa libertad no se encuentra en el teatro espiritual, sino en la honestidad radical. ¿Y sabes qué es lo más liberador? Que cuando dejas de fingir, descubres que no necesitas impresionar a nadie, que no estás aquí para cumplir expectativas ajenas, que el único aplauso que importa es el del cielo, y que cuando el Padre ve tu corazón rendido, todo el cielo se alegra. Lucas 15 nos habla del hijo pródigo, un joven que fingió tener control, independencia, madurez, hasta que todo se vino abajo. Cuando ya no le quedaba nada, tomó la mejor decisión de su vida: volver. No volvió con un plan maestro ni con un discurso perfecto. Solo volvió. Y su padre, que lo esperaba, corrió a abrazarlo. El hijo dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre no lo rechazó. Lo vistió, le devolvió la dignidad, hizo fiesta. ¿Por qué? Porque Dios no celebra tu apariencia, celebra tu regreso. Y ese es el mensaje para ti hoy. Quizás has estado lejos. Quizás tu fe se ha vuelto rutina. Quizás has aprendido a decir las palabras correctas, pero tu corazón ya no arde. Hoy es el día para volver, para derramarte, para soltar las máscaras. Porque en un mundo lleno de filtros, el cielo busca autenticidad. Y cuando tú decides ser real, decides ser libre. Porque solo la verdad te hace libre. No la versión editada de ti,
no el perfil que muestras en público. La verdad, esa que llevas dentro, esa que Dios ya conoce y aún así te ama. En la vida espiritual, uno de los mayores peligros es confundir actividad con intimidad. Muchos creen que por hacer mucho para Dios ya están bien con Dios, pero el corazón puede estar lejos aunque las manos estén ocupadas. Puedes servir en la iglesia, predicar, cantar, dar, y aún así tener un alma seca y distante del Padre. Jesús lo dejó claro en Mateo 7:22-23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Te das cuenta? No se trata de lo que haces, sino de cuánto lo haces desde una relación real con Él. Porque puedes usar el nombre de Jesús y no tener intimidad con Jesús. Puedes construir plataformas con su palabra y no caminar bajo su voz. Y eso es lo que más debe alarmarnos, que podemos estar tan ocupados haciendo cosas para Dios que olvidamos estar con Dios. Pero hay esperanza. Siempre hay una puerta abierta para los que reconocen su condición. En Apocalipsis 3:1, Jesús le habla a la iglesia en Sardis y le dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. ¡Qué declaración tan fuerte! Tenían reputación, tenían historia, tenían imagen, pero espiritualmente estaban vacíos. Sin embargo, unos versos más adelante, en el verso 3, Él dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Dios no desecha a los que se vuelven a Él. Siempre está dispuesto a restaurar a los que dejan de fingir. Y ese es el llamado hoy. Arrepiéntete, no en el sentido religioso, ritual, emocional, sino en el sentido más puro. Cambia de dirección, vuelve al corazón de Dios, vuelve a la sinceridad, vuelve al primer amor. En Apocalipsis 2:4-5, Jesús reprende a la iglesia en Éfeso por haber dejado ese primer amor. No porque ya no sabían teología, no porque hubieran caído en herejía, sino porque lo que antes era pasión, ahora era rutina. Lo que antes era fuego, ahora era formalidad. Lo que antes era entrega, ahora era costumbre. Y les dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Porque Dios no busca evolución, busca esencia. No quiere tu mejora externa, quiere tu fuego interior. ¿Dónde quedó ese fuego? ¿Dónde quedó esa pasión con la que llorabas en la presencia? ¿Dónde quedó la sencillez con la que adorabas sin preocuparte quién te miraba? ¿Dónde quedó esa hambre por su palabra, por su voz, por su guía? Dios no quiere un corazón apagado con apariencia de llama. Él quiere un altar encendido, aunque no sea perfecto. Él quiere verdad, no espectáculo, honestidad, no actuación. El problema con las máscaras espirituales es que no solo nos engañan a nosotros, también cansan. Vivir fingiendo agota el alma. Es una carga que no fue diseñada para llevar. Jesús dijo en Mateo 11:28-30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y tal vez lo que más pesa no es el pecado, sino la apariencia. Tal vez lo que más drena no es la batalla, sino el disfraz. Hoy Jesús te está diciendo, ven sin filtros, ven sin frases aprendidas, ven sin guión, solo ven, como el hijo pródigo, como la mujer samaritana, como Zaqueo, como Bartimeo, como el ladrón en la cruz, solo ven, porque no vine por los sanos, vine por los enfermos. No vine por los justos, vine por los que necesitan perdón. Y tú sabes que lo necesitas. No necesitas más apariencias, necesitas libertad. No necesitas reconocimiento humano, necesitas restauración divina. Y eso comienza con una decisión, quitarte la máscara. Decirle a Dios, aquí estoy, no el que todos ven, el que tú ves. Y cuando haces eso, el cielo se abre, porque el que se humilla será enaltecido. El que se quebranta será sanado. El que confiesa será restaurado. Y el que deja de fingir vivirá de verdad. La doble vida espiritual no es una novedad de nuestra era.
Desde los primeros tiempos, ha habido quienes se han esforzado más por cuidar lo que los demás ven que por cultivar lo que Dios realmente mira. Pero esa división entre lo público y lo íntimo es mortal para el alma, y lo más triste es que se vuelve una cárcel invisible. Tú sabes que no estás bien, pero no sabes cómo salir de esa imagen que ya construiste. Por eso Jesús fue tan directo, porque sabía que la hipocresía no es solo una trampa para otros, sino una prisión para el que la vive. En Mateo 6:1, Él advierte: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Te das cuenta? Puedes recibir aplausos en la tierra y estar vacío delante del cielo. Ese es el gran peligro, que creas que porque te reconocen, Dios te aprueba, que confundas la fama con la fidelidad, que creas que ser respetado es lo mismo que ser íntimo con el Espíritu. Pero no es así. El aplauso de los hombres es efímero, el favor de Dios es eterno, y solo puedes caminar bajo ese favor cuando vives con el alma desnuda, rendida y sincera delante de Él. Es allí donde entra el Salmo 51, el canto de arrepentimiento más profundo de David, después de haber pecado con Betsabé. Él no buscó excusas, no culpó a otros, no trató de preservar su imagen. Él dijo: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y más adelante, declaró una de las frases más poderosas del Antiguo Testamento: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios no despreció a David, aunque falló, aunque cayó. ¿Por qué? Porque no fingió, porque se quebró, porque confesó, porque abrió su corazón, y por eso Dios restauró su vida. El hombre que pecó fue también el que escribió que el Señor es su pastor, que aunque ande en valle de sombra de muerte no temerá. Porque la verdadera espiritualidad no es la de los perfectos, sino la de los que se arrepienten de verdad. Ahora bien, ¿cómo comenzar a vivir así? ¿Cómo romper con la máscara y abrazar la autenticidad? Primero, debes reconocer que fingir ya no funciona. Tal vez funcionó por un tiempo, tal vez te mantuvo en ciertos círculos, tal vez evitó el juicio de los demás, pero también ha robado tu paz, también ha apagado tu fuego, también te ha alejado del Padre. Y cuando lo reconoces, el Espíritu puede comenzar a obrar. Segundo, debes permitir que la palabra de Dios te desnude. Hebreos 4:12 lo afirma. La palabra de Dios es viva y eficaz, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay nada que revele mejor nuestras intenciones que una lectura honesta de la Biblia. Allí no solo vemos lo que debemos hacer, vemos lo que somos, y cuando dejas que la Escritura te examine, verás qué cosas son reales y qué cosas solo estás aparentando. Tercero, busca comunión con personas que no alimenten tu máscara, sino que desafíen tu autenticidad. La comunidad de fe no es un teatro donde todos actúan bien. Es un hospital donde todos reconocen su necesidad de sanidad. Proverbios 27:17 lo dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Rodéate de quienes te inviten a vivir en verdad, no en actuación. Y cuarto, empieza a confesar. No solo a Dios, sino a personas de confianza. Santiago 5:16 vuelve a resonar. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La confesión rompe el ciclo del fingimiento. La confesión abre la puerta a la libertad. Porque mientras ocultas, estás encadenado, pero cuando hablas, comienzas a ser libre. Y no es fácil, no es cómodo, no es popular, pero es glorioso, porque cuando decides ser real, Dios decide manifestarse. Cuando dejas de ocultar, Él comienza a sanar. Cuando te presentas tal cual eres, Él no te rechaza, te transforma. Así como la mujer samaritana en Juan 4. Una mujer que vivía bajo el juicio de su pueblo, que evitaba a todos, que iba al pozo a la hora más calurosa del día para no encontrarse con nadie. Pero ese día Jesús la estaba esperando, no para condenarla, sino para revelarle que aún así ella podía ser adoradora en espíritu y en verdad. Y cuando ella dejó caer la máscara,
cuando reconoció quién era, fue usada para traer avivamiento a su ciudad. Dios puede hacer lo mismo contigo. No necesita que finjas ser fuerte, solo necesita que te rindas. No quiere verte perfecto, quiere verte sincero, porque donde hay verdad, hay gracia, y donde hay gracia, hay restauración. La autenticidad no es solo deseable, es necesaria para una relación profunda con Dios. No hay otro camino. Fingir espiritualidad puede darte acceso a posiciones, aplausos o estatus en lo humano, pero jamás abrirá los cielos, porque la unción no se recibe por aparentar, sino por rendirse. Y el favor de Dios no cae sobre los que se visten de justicia propia, sino sobre los que claman por misericordia. Eso fue lo que distinguió a David de Saúl. Ambos reyes, ambos ungidos, ambos cometiendo errores. Pero uno fingió, el otro se arrepintió. Saúl pecó y luego trató de justificar su desobediencia en 1 Samuel 15, diciendo que el pueblo fue quien tomó del botín. Aun sabiendo que había fallado, insistía en preservar su imagen delante del pueblo. ¿Qué le respondió Samuel? ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El problema de Saúl no fue el pecado, fue la hipocresía, fue su deseo de mantener la apariencia, aunque el corazón estuviera desconectado. Y por eso perdió el reino, porque para Dios la obediencia es más valiosa que cualquier presentación externa. La religión enseña a maquillar, el reino enseña a confesar. La religión te dice, no muestres tus heridas. El reino te dice, muéstralas, porque por ellas sanarán otros. La religión te viste con apariencias. El reino te cubre con gracia. Y tú debes decidir en cuál sistema quieres vivir. En Juan 3, Jesús tiene un encuentro con Nicodemo, un fariseo, un maestro, un hombre respetado. Él vino de noche buscando respuestas. Y Jesús le dijo algo que rompió con todo su entendimiento religioso. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo pensaba que ya lo sabía todo, pero Jesús le mostró que no basta con el conocimiento externo. Se necesita un nuevo corazón, una transformación interna. Ese nuevo nacimiento comienza cuando decides dejar de vivir para impresionar y empiezas a vivir para agradar. Cuando tu oración ya no es, Señor, que me vean como santo, sino, Señor, cámbiame desde adentro, aunque nadie lo note. Porque el cambio verdadero no necesita publicidad. Se nota, se respira, se manifiesta. En Gálatas 2:20, Pablo lo expresa con claridad. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Quién era Pablo? Un fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día, celoso por la ley, intachable en la religión. Pero cuando encontró a Cristo, lo dejó todo. ¿Por qué? Porque entendió que no hay gloria en una vida basada en la imagen. La verdadera vida está en rendirse para que Él viva en ti. Hoy Dios te está diciendo lo mismo. Basta de cargar con el peso de las expectativas humanas. Basta de medir tu espiritualidad por los estándares de otros. Basta de pretender. No naciste para actuar, naciste para adorar. No naciste para impresionar, naciste para obedecer. No naciste para esconderte, naciste para brillar. Pero no con una luz artificial, sino con la luz de Cristo reflejándose a través de ti. Y esa luz solo se manifiesta cuando vives en verdad. Cuando cada oración tuya deja de ser una repetición y se convierte en un clamor. Cuando cada lágrima ya no es reprimida, sino entregada. Cuando cada herida ya no es cubierta, sino sanada. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. No perfectos, no famosos, no inquebrantables, solo verdaderos. Y si tú decides ser uno de ellos, el cielo se abrirá sobre tu vida. No porque hayas logrado una imagen santa, sino porque rendiste tu corazón tal como es. Y ahí, en ese altar íntimo de sinceridad, Él hará lo que nadie puede hacer. Sanará tus vacíos, encenderá tu fuego, restaurará tu identidad y te recordará que no fuiste llamado a ser un actor, fuiste llamado a ser un hijo. Hay una libertad gloriosa en dejar de aparentar.
Cuando decides caminar en autenticidad delante de Dios, el alma respira, el corazón descansa, la oración se vuelve real y lo que antes era actuación se transforma en comunión, porque ya no necesitas fingir ante un Padre que te conoce por completo, pero aún así te ama. Uno de los ejemplos más transformadores de la Biblia es el encuentro entre Jesús y la mujer sorprendida en adulterio en Juan 8. Los escribas y fariseos la llevaron a él, no porque querían justicia, sino porque querían una excusa para acusar. La habían atrapado en el acto. La ley decía que debía morir, pero Jesús, con una sabiduría que trasciende toda religión, escribió en el suelo y dijo: «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra». Uno por uno se fueron, y Jesús se quedó solo con ella. ¿Qué hizo entonces? ¿La condenó? ¿La humilló? Number le dijo: «Ni yo te condeno, vete y no peques más». En ese momento, la mujer experimentó algo que ni la religión ni la sociedad le podían dar: gracia, dignidad, una nueva oportunidad. Porque en Cristo no hay condenación para los que se rinden, solo restauración para los que son sinceros. Y es ahí donde Dios quiere llevarte, a ese lugar de encuentro donde no hay piedras, solo perdón, donde no hay máscaras, solo presencia, donde no hay juicio, solo transformación. Porque el Evangelio no es un llamado a verte bien por fuera, sino a ser libre por dentro. Mira también al rey Manasés, uno de los reyes más perversos de Judá, que hizo lo malo ante los ojos de Dios, que edificó altares paganos y practicó adivinación. Pero cuando fue llevado cautivo a Babilonia, en su aflicción se humilló profundamente. Oró a Dios y fue oído. Segunda de Crónicas 33:13 dice: «Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén a su reino». ¡Qué extraordinario! El mismo hombre que había llenado Jerusalén de ídolos fue restaurado cuando dejó de fingir y se humilló. Porque no importa cuán lejos hayas llegado, siempre hay retorno cuando decides presentarte con un corazón sincero. Y ahora pensemos en nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos acercado a Dios solo con palabras bonitas, pero sin verdad? ¿Cuántas veces adoramos con labios, pero no con alma? ¿Cuántas veces nos preocupamos más por el juicio humano que por la voz del Espíritu? Es tiempo de volver al lugar donde ya no nos importa la aprobación externa, sino el fuego interno. Volver al lugar donde la oración es genuina, donde el ayuno no es para publicar, sino para morir al yo, donde la adoración no es un acto, sino una entrega. Y cuando decides vivir así, todo cambia. Tus relaciones cambian, tu liderazgo cambia, tu influencia cambia. Porque ya no estás basado en impresionar, sino en impartir. Ya no dependes de la imagen, dependes de la presencia. Ya no usas la Biblia para corregir a otros, sino para corregirte primero a ti. Efesios 4:22-24 dice: «En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad». La transformación comienza con despojo, despojarse de la hipocresía, del orgullo, del miedo a ser visto como realmente eres. Solo entonces puedes vestirte del nuevo hombre, y no lo haces solo. El Espíritu Santo te ayuda. Él no vino a condenarte, sino a guiarte a toda verdad. Él no vino a acusarte, vino a limpiarte. No vino a señalarte, vino a habitarte. Pero solo puede llenar lo que está vacío, y solo puede sanar lo que está expuesto. Por eso hoy es el día, no mañana, no cuando estés mejor. Hoy es el momento de dejar de fingir, de llorar si es necesario, de confesar si hace falta, de postrarte con todo lo que eres y decir: «Señor, aquí está mi verdadero yo, sin filtros, sin defensas, solo yo. Y si tú me tomas, si tú me transformas, yo viviré para ti». Amados hermanos y hermanas, hemos caminado juntos a través de las Escrituras, descubriendo que lo que Dios anhela no es tu presentación, es tu rendición. No quiere una vida pulida hacia afuera pero vacía por dentro. Él no necesita tu perfección, Él desea tu verdad,
Porque fingir te da aceptación momentánea entre los hombres, pero solo la autenticidad te da transformación eterna desde el cielo. Dios no llamó a actores espirituales, llamó a hijos e hijas dispuestos a vivir en luz, aun si eso significa mostrar su quebranto. Hoy el Espíritu Santo te llama, no a impresionar, no a demostrar, no a repetir, te llama a entregar, a vivir de verdad, a adorar desde lo profundo, a dejar de esconder tus grietas y empezar a mostrar tu corazón. Y si lo haces, experimentarás lo que muchos solo han leído, un fuego real, una libertad total, una vida que ya no depende de cómo te vean, sino de cuánto Él te llena. Ahora, cerremos esta predicación con una oración sincera, profunda y transformadora. Terminemos con una oración poderosa de agradecimiento y conciliación con el Espíritu Santo. Amado Padre Celestial, hoy me postro delante de ti, no con máscaras, no con palabras aprendidas, no con apariencias vacías, sino con un corazón desnudo y hambriento de ti. Gracias por haberme hablado. Gracias por amarme en mi verdad. Gracias por mirarme más allá de mi religión, de mis errores y de mis fingimientos. Gracias por no desecharme cuando te ofrecí una imagen, y aún así me esperaste con paciencia. Hoy me arrepiento. Hoy dejo de fingir. Hoy renuncio al temor de ser visto tal como soy. Renuncio a la necesidad de agradar a los hombres. Renuncio a la actuación que me ha alejado de tu fuego. Y me rindo a tu gracia. Espíritu Santo, entra en lo más profundo de mí. Ilumina mis sombras. Restaura mi esencia. Sana mis heridas. Rompe las estructuras que yo mismo levanté para esconderme. Vuelve a encender mi primer amor. Hazme un altar vivo donde tú habites sin restricciones. No quiero un cristianismo de fachada. Quiero una relación real. Quiero llorar en tu presencia sin culpa. Quiero adorarte con libertad. Quiero vivir en verdad. Lléname, renuévame, moldéame y úsame, no por lo que aparento, sino por lo que tú puedes hacer en mí. Te entrego mi interior, te entrego mis emociones, mis temores, mis cicatrices, mis dudas. Te entrego todo lo que he intentado esconder, porque sé que tú no desprecias al corazón quebrantado, lo restauras con amor eterno. Gracias por tu perdón, gracias por tu fidelidad, gracias porque no me ves como me veo, sino como tú me diseñaste. A partir de hoy, caminaré sin máscaras, sin temor, sin fingimiento. Caminaré como hijo, como redimido, como libre, y haré de mi vida un altar donde tú seas glorificado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta palabra habló a tu corazón, no te la guardes. Dale me gusta para que más personas puedan verla. Deja tu comentario. Decido vivir sin fingir. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más mensajes que transforman el alma. Y por favor, comparte este video con alguien que necesita volver a vivir en verdad. Porque cuando dejas de fingir, comienza tu verdadera libertad. Dios quiere tu corazón, no tu apariencia. Y hoy es el mejor día para volver. Dios te bendiga.